Perdón chicos, buenos días. Espero que todo esté bien. Espero que se encuentren bien con todos sus seres queridos. Y, y pues vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a seguir repasando el tema de la utilización de la luz como agente antiinfeccioso. Sí, creo que ya se escucha, ¿verdad? Había olvidado prender el micrófono, pero por favor, si todo está bien, denme un pulgar arriba para saber cuántos somos y si me escuchan bien, por favor. Ok, a ver, viene uno. Ok, bueno, somos poquitos, somos alrededor de 5 o 6. Pero bueno, después voy a subir a YouTube el video para los que se levantan tarde lo puedan ver. Y vamos a continuar con el tema de la utilización de la luz como agente antiinfeccioso, ¿verdad? Ya vimos el tema de la luz ultravioleta en el rango C, la UVC, que es muy interesante. Y hoy vamos a continuar con otra modalidad que es la terapia fotodinámica, que también está siendo muy utilizada y tiene un campo muy prometedor. Y por supuesto, la idea de nosotros es pues conocer cómo son estas terapias, pues vamos a tener que incursionar después en el equipo que utilizan, ¿verdad? Eh, Cómo está construido, de qué consta, etcétera. Entonces, pues para poder manejar equipos de esta naturaleza hay que conocer pues más o menos cómo son todos estos procedimientos, qué es lo que se espera, qué es lo que se busca, etcétera, ¿verdad? Entonces, como entrada vamos a ver toda la teoría de la terapia fotodinámica, eh, de qué trata, cómo es utilizada, los procedimientos, etcétera, ¿verdad? Bien, entonces permítanme, voy a cambiar de escena y ahora voy a cambiar a la presentación que vamos a ver hoy, que es esta. Recuerden, esta va a ser una trilogía de la utilización de la luz como agente antiinfeccioso. En esta ocasión vamos a ver la terapia fotodinámica.
Permítanme, estoy viendo si hay algún comentario y ver si me ven bien en la pantalla. Ok, permítanme un segundo. Bien. Ok, entonces vamos a hablar acerca de esto, de la terapia fotodinámica. Recuerden, esta es una presentación que está basada en la publicación Light-Based Anti-Infectives, Ultraviolet C Irradiation, Photodynamic Therapy, Blue Light and Beyond. Este es digamos, como lo nombran, un paper que me pareció muy interesante, muy extenso, y que nos guía acerca de estas terapias, ¿verdad? A base de luz. Introducción y mecanismos de la terapia fotodinámica. ¿De qué se trata esto? Bien, otro miembro destacado de las terapias basadas en luz se conoce como inactivación fotodinámica antimicrobiana. Vamos a usarlo como PDI, las siglas en inglés, Photodynamic Inactivation, o terapia fotodinámica, PDT, Photodynamic Therapy, con la aplicación anticipada de fármacos fotosensibilizadores. Vamos a referirnos a los fármacos fotosensibilizadores como PS. ¿De acuerdo? En el área de trabajo. Aquí la idea es que si tenemos un tejido con células cancerosas, por ejemplo, el procedimiento consiste en aplicar un fármaco, el cual va a ser absorbido por todas las células del tejido, pero va a permanecer más tiempo en las células que deseamos eliminar, mientras que las células, digamos, sanas, lo van a ir desechando en las siguientes horas de haber sido aplicado. Después de un tiempo, ya que las células sanas han desechado este fármaco y que las células, por ejemplo, cancerosas aún lo tienen, se aplica una luz de una cierta longitud de onda, la cual hace que reaccione el fármaco, pero solamente en las células que aún contienen este fármaco. ¿De acuerdo? Y va a producir una reacción que va a generar radicales de oxígeno y que van a destruir a estas células. De modo que las células sanas, digamos que la gran mayoría de ellas van a sobrevivir, pero las demás células no, van a ser eliminadas. De modo que se aplica el fármaco en el área de trabajo. Este es absorbido por todas las células, pero permanece por más tiempo en células cancerosas que en las células normales. Después de un tiempo que va a variar según la naturaleza del fármaco, pero podríamos decir que de 24 a 72 horas después, cuando la mayor parte de este fármaco ha salido de las células normales, se expone a la luz. Entonces se producen especies reactivas de oxígeno. A esta lo vamos a llamar ROS, Reactive Oxygen Species, inducidas por la longitud de onda apropiada de luz visible que interactúa con el fotosensibilizador. Entonces, vean, este es el truco, pues, ¿verdad? Recuerden, pueden hacer preguntas a través del chat y voy a estar monitoreando el chat.
Entonces, en esto se basa la terapia fotodinámica. Vamos a llamarla como PDT, ¿de acuerdo? También como PDI, Photodynamic Inactivation. Vean, esta es la idea. Por ejemplo, aquí en la cervix, cuando se tiene algún tipo de patógeno, se administra un fármaco. Permítanme, voy a poner mi lápiz. Se administra un fármaco, por ejemplo, este de aquí. Se espera que haya una absorción. Posteriormente se aplica luz de alguna longitud de onda donde reaccione este fármaco, de modo que hay una eliminación de células de algún tipo, mientras que las células sanas quedan intactas, ¿verdad? Después hay una evaluación para ver si ya fue suficiente con esto. Vaya, la idea, como estamos platicando, es de que la fuente de luz interactúa con el fármaco fotosensible y produce, vaya, con el oxígeno, produce especies reactivas de oxígeno. Recuerden, el oxígeno en ciertas características es muy oxidante. De modo que podemos eliminar virus, lesiones intraepiteliales y otras infecciones, ¿verdad? Bacterias, hongos, de diferentes tipos. Entonces, esa es la gran idea de esto. Y ha dado buenos resultados, es muy prometedor. Permítanme en lo que borro aquí mi pizarra. Bueno, ya están escuchando a mi gato. Bueno, es mi gatita. Ok. ¿Y qué son las especies reactivas de oxígeno? Bien. Probablemente quizá lo hayan visto en algún curso de química y probablemente no. De modo que voy a dar una introducción muy rápida acerca de lo que son estas especies reactivas de oxígeno. El oxígeno fundamental se le llama oxígeno triplete. Triplete, es decir, es este, miren, de acá. ¿Ok? De modo que la configuración electrónica de la molécula tiene dos electrones desapareados, que son este y este. ¿De acuerdo? Es decir, cada átomo de oxígeno tiene un electrón que no tiene su spin compensado por otro electrón de spin opuesto en su órbita. Es decir, está solo en su orbital. De modo que este átomo de oxígeno tiene este electrón en su órbita y no tiene otro, una pareja que compense su spin. Igual este otro átomo. De modo que aquí tengo esta molécula de oxígeno y cada átomo de la molécula tiene un electrón desapareado, que sería este y este. ¿De acuerdo? Entonces, a este se le llama oxígeno triplete. ¿Sí? Vean ustedes, y claro, lo vamos a simbolizar así se le simboliza. También tenemos este oxígeno singlete, así se le llama. Vean ustedes,
aquí ya tengo el enlace de la molécula con dos oxígenos, pero puede suceder algo, que ya como molécula este spin compense a este spin, o bien que no se compensen, ¿de acuerdo? Y podemos obtener esta otra forma. Bien, vamos a continuar. Permítanme, borro aquí mi pizarra. En consecuencia, la molécula tiene dos orbitales moleculares, vamos a decir degenerados, de estos dos electrones desapareados que hablamos en el oxígeno triplete, donde los espines del par de electrones desapareados se pueden combinar para formar un estado de spin total 1, es decir, el electrón desapareado de cada átomo de la molécula de oxígeno se pueden combinar para formar un spin total 1 llamado triplete, como lo hemos estado comentando. Como no es nulo, es paramagnético, es decir, es susceptible a los campos magnéticos. O bien, estos dos electrones desapareados se pueden combinar en un estado de spin 0, y en este caso se le llama singlete, oxígeno singlete, y que se simboliza así. Estos orbitales se clasifican como antienlazantes debido a que el enlace de oxígeno a oxígeno para formar la molécula de oxígeno es más débil que el enlace de otras moléculas cuyos orbitales moleculares enlazantes están llenos. Sin embargo, el oxígeno triplete, el 3O2, reaccionará fácilmente con moléculas en estado doblete. Es decir, puedo tener un fármaco con unas características equivalentes al doblete, tales como los radicales, para formar un nuevo radical. Entonces, aquí cuando reacciona con un fármaco en estado doblete, el oxígeno triplete puede generar, digamos, oxígeno singlete y también radicales de oxígeno. Es decir, podemos obtener esto, un radical anión superóxido. También se puede generar con el peróxido de hidrógeno, recuerden, este es el agua oxigenada, se puede generar esto, que también es muy reactivo, o bien se pueden generar los radicales hidroxilo. Entonces, ese es el detalle, la idea de irradiar con cierta luz esta reacción de oxígeno con el fármaco en estado doblete para que generen oxígeno singlete, radicales de anión superóxido de oxígeno y peróxido de hidrógeno, o bien radicales hidroxilo. Incluso, por ejemplo, yo creo recuerdan que glóbulos blancos fagocitan a microorganismos y en esa reacción generan oxígeno singlete, ¿verdad? Y radicales de superóxido. Bien, entonces, esta es la idea. Tenemos los niveles energéticos de cada átomo de oxígeno. Y ya sea que con luz, permítanme, y ya sea que con luz
o con una transferencia de electrones, uno de los dos electrones desapareados de la molécula brinque a un nivel de energía superior, de esta forma, o bien incluso que brinque y que dé la vuelta y quede en un nivel de energía superior. Pero vean, estos son los spines de cada electrón de cada átomo de oxígeno de la molécula, de modo que aquí quedan digamos compensados los spines de estos electrones, pero con uno de ellos ya en un nivel energético superior, o bien que queden, digamos, con spines llamados paralelos y con uno de ellos en un nivel energético superior. A este estado se le llama singlete excitado y a este estado se le llama triplete excitado. Pero recuerden, sigue siendo la misma molécula de oxígeno, pero ya con estas características. Bien. La interacción del estado triplete excitado de larga duración de un fármaco o colorante con el estado triplete excitado del oxígeno molecular, el 3O2, da como resultado el desarrollo de especies reactivas de oxígeno, el ROS, las siglas, ¿verdad? Como el oxígeno singlete, a través de la transferencia de energía, que puede ser por luz, y los radicales hidroxilo, a través de la transferencia de electrones. De esta forma, reacciona con una variedad de moléculas biológicas, tales como ácidos nucleicos, proteínas, lípidos, y provoca daños oxidativos en estas células, o lo que vamos también a ver en estos microorganismos. A ver, perdón, aquí tengo una pregunta. ¿Cómo se logra esa especificidad en la eliminación de células? Sí, mira, aquí la idea es, me voy a regresar unas diapositivas, un segundo. Es esta. Primero se administra, en el ejemplo que pusimos antes, se administra un fármaco que, como ya lo hemos visto, preferentemente cuyas moléculas estén en estado triplete. ¿De acuerdo? Se administra y se absorbe por las células. Sin embargo, las células sanas van a ir eliminando el fármaco poco a poco con el transcurso de las horas, pero claro que se busca que las células cancerosas, por ejemplo, retengan por más tiempo el fármaco dentro de ellas. De modo que después de un tiempo determinado, se puede decir que las células sanas ya eliminaron el fármaco dentro de ellas, pero las células cancerosas aún lo tienen dentro. Después de esperar este tiempo, se irradia con una luz de alguna longitud de onda para que reaccione el fármaco en estado triplete con el oxígeno y forme radicales superóxido de oxígeno y también forme oxígeno singlete. Estas
modalidades o estas características de este oxígeno son muy oxidativas, de modo que estas van a destruir desde dentro las células cancerosas. Y como las células sanas ya eliminaron ese fármaco, pues no sufren daño, ¿verdad? Esa es la idea. A ver si me puede decir si fue entendible lo que dije, o me esmero más en hacer la explicación. Entonces, ese es, digamos, el truco, ¿verdad? Bañar el tejido con este fármaco cuyas características es que permanezca más tiempo en células cancerosas y poco tiempo en células sanas. Y después mandar la irradiación para que reaccione este fármaco con el oxígeno y produzca especies reactivas de oxígeno. ¿De acuerdo? Y claro que esto también es aplicable, aunque no tengamos células cancerosas, que permanezca el fármaco más tiempo en los virus o en los microorganismos y se hace el mismo procedimiento. Bien, vamos a continuar. Entonces, aquí hablamos ya de los detalles de cómo se forman estas especies reactivas de oxígeno, el singlete excitado y el triplete excitado. La interacción del estado triplete excitado de larga duración de un fármaco o colorante con el estado triplete excitado del oxígeno molecular da como resultado el desarrollo de estas especies reactivas de oxígeno. Como el oxígeno singlete a través de la transferencia de luz y los radicales hidroxilo a través de la transferencia de electrones. Ya lo habíamos leído. Bien, la formación de las especies reactivas de oxígeno. Bueno, ya vamos a decir la ROS, ¿de acuerdo? Y el oxígeno singlete puede atacar químicamente un rango muy amplio de biomoléculas. Es decir, me adelanto aquí a la figura. Vean, este es el diagrama que vimos hace poco. De modo que aquí vean cómo se forma de estado triplete, oxígeno triplete, cuando lo irradiamos con un haz de luz, o bien con radicales hidroxilo, podemos del singlete al triplete cambiar el oxígeno, y esto va a reaccionar dentro de virus, bacterias, hongos, parásitos, también en tumores. Vean, aquí tengo un tumor y aquí el detalle es de que vean, este es un vaso sanguíneo y cómo queda totalmente colapsado. Si queda colapsado este vaso sanguíneo, vean de aquí a acá, pues ya no sigue llegando oxígeno ni nutrientes a este tumor, y este tumor pues muere, ¿verdad? Y ya se podrá después quitar. Igualmente, por ejemplo, aquí en arterias y con células dañinas, con este procedimiento, vean cómo se colapsa y muere este vaso sanguíneo, esta arteria, y estas células tienden a morir. Y vean, este es un procedimiento muy interesante y muy utilizado. Básicamente es muy utilizado en cosas cosméticas, ¿verdad? Enfermedades de la piel, etcétera, pero como estamos viendo, también para muchas otras cosas.
Recientemente, la terapia fotodinámica se ha aplicado con un enfoque alternativo de descubrimiento y tratamiento para infecciones localizadas, que representa un nuevo campo emergente. Este desarrollo ha sido motivado por el incesante crecimiento de la resistencia a los antibióticos, que ahora se encuentra en todas las clases de células microbianas y en todos los países del mundo. Recuerden ustedes, ya en la presentación anterior platicábamos que las razones de entrar en estos campos de luz antiinfecciosa es por la creciente resistencia a los fármacos de muchos microorganismos y en todo el mundo, ¿verdad? El amplio espectro y el rápido efecto de eliminación de la terapia fotodinámica es particularmente atractivo a este respecto. Se han establecido una serie de términos para describir las bacterias resistentes a varias clases de antibióticos distintos. Estos progresan con la resistencia a cada vez más clases de antibióticos, desde multiresistencia, es decir, hay organismos que se les llama que son multiresistentes, es decir, son resistentes a muchos antibióticos, los vamos a denominar como MDR, Multiresistant Drug Resistant, por sus siglas en inglés. También tenemos los organismos con ultrarresistencia, que se denominan XDR, Extra Drug Resistant, o bien hasta los organismos que prácticamente son resistentes a todos los fármacos. Son los panresistencia, así se les denomina, organismos con panresistencia. Y claro, pues estos son prácticamente mortales, ¿verdad? Entonces, tenemos desde los organismos, microorganismos que son multiresistentes, los ultrarresistentes y los panresistentes. ¿De acuerdo? Entonces, pues, ¿qué se hace contra estos microorganismos? Por ejemplo, los panresistentes. Pues una alternativa es la terapia fotodinámica, ¿verdad? Bien. Vean, aquí tenemos microorganismos que pues no tienen, no ofrecen resistencia a los tratamientos farmacológicos en todo el universo de microorganismos, pero también tenemos organismos que ya ofrecen cierta resistencia, ¿sí? Multidrug Resistant, MDR, y también microorganismos que ya ofrecen una resistencia mayor, ¿verdad? Los XDR, hasta los microorganismos que pues, son prácticamente resistentes a todos los fármacos. Y si no tenemos un fármaco para trabajar infecciones con microorganismos PDR, pues es prácticamente mortal esa enfermedad, ¿verdad? Pero afortunadamente se está incursionando en los tratamientos con luz antiinfecciosa, como los que estamos viendo. Ya la primera parte con la luz ultravioleta en el rango C, en esta ocasión con la terapia fotodinámica, y falta una última entrega que es la siguiente sesión del próximo miércoles,
que va a ser los tratamientos con luz azul, que también es muy interesante. Vamos a recordar lo que es la tinción de Gram, para tenerlo en cuenta por lo que vamos a platicar más adelante. La tinción de Gram debe su nombre al bacteriólogo danés Christian Gram, que nació y murió de 1853 a 1938, y que se le ocurrió una forma muy buena de identificar grupos de microorganismos. Desarrolló esta técnica en 1884. Es un tipo de tinción empleada en bacteriología para la visualización de bacterias, sobre todo en muestras clínicas. También para poder referirse a la morfología celular bacteriana, como para poder realizar una primera aproximación a la diferenciación bacteriana, considerándose bacterias como gram positivas, a las que se visualizan de color morado, y las bacterias gram negativas, a las que se visualizan de color rosado rojo. Vaya, esto es ya para ir distinguiendo los microorganismos y que los médicos sepan qué tan difícil puede ser el tratamiento de estos. Bien, en general, los gram positivos, su membrana es más porosa, de modo que es más susceptible a los fármacos, porque estos fármacos pueden entrar dentro de estos microorganismos, y los gram negativos, su membrana celular es más permeable, de modo que están más difíciles de tratar. ¿De acuerdo? Permítanme tomar mi café. Ok, ¿cómo lo vamos a ver enseguida? La eficacia antibacteriana de la terapia fotodinámica. Como las células bacterianas se dividen en estos dos grupos, bacterias gram positivas y gram negativas, están caracterizadas por grandes diferencias en la estructura y organización celular. Vean, vamos a pasar ahorita a la siguiente. Vean, esta es una vista transversal de la membrana de una bacteria gram negativa. Y esta es una vista transversal de una bacteria gram positiva. Aquí tenemos unas partes que se llaman porinas. Esta capa es LPS, lipopolisacáridos. De modo que esto sí permite una entrada relativamente fácil de sustancias a través de la membrana al citoplasma de la célula del microorganismo. De modo que puede ser atacado con diferentes fármacos, y estos van a entrar pues relativamente fácil al interior de las células del microorganismo. Sin embargo, con las gram negativas, este es más impermeable. Aquí ya no pasa, o pasa muy poquito de los fármacos a los que se exponga. ¿De acuerdo? Bien, vamos a regresar a la diapositiva anterior. Un segundo. Ok. Las bacterias gram positivas y las gram negativas tienen diversidad en su arquitectura tridimensional y en la pared celular exterior. En las bacterias gram positivas,
La pared externa, que es de unos 15-80 nanómetros de espesor, muestra un grado relativamente alto de porosidad, que permite que los fotosensibilizadores más utilizados se difundan fácilmente en la membrana plasmática interna, es decir, que los fotosensibilizadores sí puedan penetrar más o menos rápido en estas células, como lo platicamos aquí. En las bacterias gram negativas, la pared externa posee una estructura compacta altamente organizada que actúa como una barrera de permeabilidad y evita la difusión a la membrana plasmática interna para la mayoría de los compuestos de moléculas grandes, ¿verdad? De alto peso molecular. Las diferentes barreras de permeabilidad entre las bacterias gram positivas y gram negativas son responsables de las diferencias de sensibilidad observadas cuando se tratan con muchos agentes antimicrobianos. En principio, se ha demostrado que la terapia fotodinámica es más efectiva contra gram positiva que con gram negativas, especialmente cuando se usaron fotosensibilizadores neutros o aniónicos. Vaya, los aniónicos son los que la molécula en general tiene una carga eléctrica negativa. Cuando hablemos de fotosensibilizadores catiónicos, es que la molécula en general tiene una carga positiva, ¿verdad? Bien. Claro, recuerden, pueden hacer preguntas, comentarios a través del chat. Sin embargo, los fotosensibilizadores no catiónicos solo se unen a la membrana externa de las células de bacterias gram negativas y no las inactivan después de la iluminación, ya que las especies reactivas de oxígeno, el ROS, no se produce dentro de ellas porque este fármaco no pudo penetrar, ¿verdad? En la tabla 1 se muestra una gama de fotosensibilizadores utilizados para aplicaciones antimicrobianas. Vean ustedes, en esta tabla hay una lista de fotosensibilizadores. No son todos, hay muchísimos. Estos son algunos nada más de fotosensibilizadores. Permítanme, voy a conectar el cargador a la computadora. Ahí está. Ok. Entonces, estos son algunos, hay muchísimos más, ¿verdad? Nos vamos a referir a cada uno de estos fotosensibilizadores en los siguientes ejemplos que vamos a ver a través de la letra A, es decir, el fotosensibilizador A de la tabla 1, el fotosensibilizador I de la tabla 1, así para no estar poniendo estos tremendos nombres. Entonces, estos son algunos de ellos. Recuerden, hay muchos más de acuerdo al tipo de célula, de acuerdo al tipo de microorganismo, etc. Entonces, vamos a utilizar como referencia esta tabla. Una serie de fotosensibilizadores, por ejemplo, el A, el B y el K de la tabla 1, es decir, el A, el B y el K, pueden reducir sustancialmente las poblaciones de MRSA. Recuerdan, esta MRSA ya la habíamos visto en la presentación anterior, que es el Staphylococcus aureus. De modo que trabajando con estos fotosensibilizadores, con el procedimiento que ya hemos hablado en el inicio de esta presentación, puede eliminar de 4 a 5 log la población de el Staphylococcus aureus. Recuerden, el Staphylococcus aureus produce una amplia gama de enfermedades
que van desde infecciones cutáneas y de las mucosas relativamente benignas, tales como foliculitis, conjuntivitis y hasta riesgo vital como celulitis, abscesos profundos, meningitis, sepsis. Recuerdan, platicamos acerca del choque séptico, que es una sobrereacción inmunitaria ante esta amenaza y pone en riesgo la vida del paciente. Y que son potencialmente mortales asociadas a una infección. También llega hasta causar endocarditis, neumonía y también afecta al aparato gastrointestinal, de modo que es algo serio el Staphylococcus aureus. Y vean cómo podemos obtener eliminaciones desde 4 a 5 log. Además, se ha demostrado que un fotosensibilizador conjugado, por ejemplo el I de la tabla 1, irradiado con luz roja, es capaz de reducir las unidades formadores de colonias. Vamos a referirnos a estas unidades formadoras de colonias como UFC de el Staphylococcus aureus en 2.7 log en un modelo de abrasión cutánea murina. Recuerdan, ya también habíamos visto los cultivos murina, que son cepas especiales en ratones y que ahí se inducen estas lesiones con este microorganismo, con el Staphylococcus aureus, para estudiar la afección y hacer el procedimiento de que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, se obtuvieron reducciones de 2.7 log en esto. Las bacterias gram negativas multiresistentes, recuerdan, hablamos del MDR, drug resistant, este es multidrug resistant, y la panresistentes, que vaya, estas panresistentes es de que pues, no se mueren con nada, el PDR, son menos frecuentes que el Staphylococcus aureus, pero provocan una amenaza grave de infecciones verdaderamente intratables. En un estudio modelo, la terapia fotodinámica también mostró una alta eficacia contra la infección de bacterias gram negativas. 60 cultivos de Pseudomonas aeruginosa del tipo MDR fueron inactivadas con este fotosensibilizador llamado azul de toluidina o TBO, es el C de la tabla 1, con hasta 6 a 7 log, o sea, prácticamente la erradica en unidades formadoras de colonias, ¿verdad? Las unidades formadoras de colonias. Vamos a referirnos ya más adelante acerca de unidades formadoras de colonias, ¿sí? Ahorita en microorganismos, más adelante en virus, el equivalente sería unidades formadoras de placas, UFP, como más adelante lo veremos. La Pseudomonas aeruginosa y otros miembros de este grupo de bacilos gram negativos son patógenos oportunistas que con frecuencia causan infecciones intrahospitalarias, especialmente en pacientes con asistencia respiratoria mecánica, pacientes quemados y aquellos con debilidades crónicas. Pueden infectar muchos sitios y los cuadros pues suelen ser muy graves. Infecta los pulmones, las vías respiratorias, las vías urinarias, las heridas y también causa infecciones generalizadas en el organismo, ya del tipo sepsis. Puede causar neumonía, que en ocasiones precisa ayuda mecánica ventilatoria. Se encuentra presente en la piel normal en la zona axilar y anogenital, pero rara vez se detecta en las heces, a menos que esté administrándose algún
antibiótico. En los hospitales, la Pseudomonas aeruginosa suele encontrarse en los lavamanos, las soluciones antisépticas y los recipientes de orina. Puede producirse la transmisión a los pacientes por parte del personal sanitario, en especial en las unidades de cuidados intensivos neonatales y de quemados, a menos que se respeten meticulosamente las prácticas de control de infecciones, como hemos visto en otras sesiones. Este estudio también demostró que las cepas de Pseudomonas aeruginosa resistente a los antibióticos era tan sensible a la terapia, a la inactivación fotodinámica, como las cepas susceptibles a los antibióticos. Otro informe mostró que las cepas multiresistentes de Aeromonas hydrophila fueron inactivadas con terapia fotodinámica mediada por talocianinas catiónicas. Este es otro agente fotosensibilizante de carga positiva, es decir, catiónica, ¿verdad? La Aeromonas hydrophila vive principalmente en zonas con un clima cálido. Esta bacteria también puede vivir en aguas dulces, saladas y cloradas. También puede sobrevivir en medios aerobios y anaerobios. Es capaz de digerir materiales como por ejemplo gelatina o la misma hemoglobina. Es la más conocida de las 6 especies del género Aeromonas. Es muy resistente a medicamentos como el cloro y bajas temperaturas. Usando Silsen B o TRIP4, este es otro fotosensibilizador, es el E en la tabla 1, como fotosensibilizador, Tranoy y colaboradores reportaron que obtuvieron una reducción en las unidades formadoras de colonias con la inactivación fotodinámica de la Yersinia enterocolítica en 5 log. Este es, pues 5 log, ya recuerden, es pues muy bueno. La Yersinia enterocolítica causa una afección llamada enterocolitis, que es una inflamación del intestino delgado y del colon que suele ser recurrente, sobre todo en niños pequeños. Estas infecciones parecen contraerse al comer alimentos contaminados, en particular derivados del cerdo, crudos o mal cocidos, y al beber leche sin pasteurizar. También pueden contraerse al tocar un animal infectado, al tomar agua de pozo contaminada. Las infecciones son cada vez más frecuentes entre los niños con sistemas inmunitarios debilitados. Las cepas de Mycobacterium tuberculosis son multiresistentes, la TB de tuberculosis multiresistentes y la TB de tuberculosis ultraresistentes son multi y ultraresistentes a los medicamentos y son una amenaza creciente en el mundo en desarrollo que requiere tratamientos a largo plazo. Las infecciones tienen efectos adversos graves, son difíciles de curar e incluso mortales. Los estudios de la terapia fotodinámica sobre esta tuberculosis se han centrado en la forma atenuada de la bacteria Mycobacterium bovis, llamada Bacillus de Calmette-Guerin. Sus siglas son BCG, de Bacilo de Calmette-Guerin. Este bacilo es una versión desactivada de esta bacteria, del Mycobacterium bovis, de modo que esta bacteria ya está, digamos, atenuada y se usa en una solución para estimular al sistema inmunitario durante el tratamiento del cáncer de vejiga y como vacuna
para prevenir la tuberculosis. Esto es aplicando sales de fenotiacinio, como fotosensibilizante, tanto in vitro como en modelos murino. Recuerden, los modelos murinos son las cepas de ratones que se infectan y después son administrados para ver su evolución, ¿verdad? De manera similar, los efectos antimicrobianos de la terapia fotodinámica se han evaluado en otras infecciones causadas por el Mycobacterium marinum. Esta es una bacteria de vida libre que causa infecciones oportunistas en humanos y está asociada a la natación y en queratitis por microbacterias no tuberculosas de rápido crecimiento, la cual es una inflamación que afecta a la córnea, la queratitis, es decir, la porción anterior y transparente del ojo. Vamos a hablar de la eficacia antimicótica de la terapia fotodinámica. Entonces, hasta aquí vimos los tratamientos, algunos de los tratamientos llevados a cabo con la terapia fotodinámica en microorganismos. Pero ahora vamos a hablar de la misma terapia, pero con hongos. La ubicación clínica y la apariencia visible de la infección por hongos varía ampliamente desde enfermedad superficial, subcutánea, hasta infecciosa sistémica grave. Los patógenos fúngicos son variables en sus envolturas celulares y poseen una pared externa formada a partir de mezclas de manoproteínas. A estas se les llaman beta-glucanos, ¿sí? Hay beta-glucanos según su estructura y localización con sus 1,6 y otros, ¿verdad? Polímeros de quitina y beta-glucanos. Veamos la figura siguiente. Vean, aquí tenemos, una vista transversal de la membrana celular de un hongo. Entonces, aquí tenemos los beta-glucanos, el 1,6, el 1,3, la quitina, que son tipo de proteínas, y la membrana plasmática, ¿de acuerdo? Esta característica hace que sean inherentemente más permeables a las sustancias externas en comparación con las bacterias gram negativas. Si recuerdan, platicamos que la membrana celular de las gram negativas son muy poco permeables, es decir, son muy difíciles de tratar porque los fármacos casi no penetran al interior de las células gram negativas. Sin embargo, las células de las membranas de las células de los hongos son más permeables que las células de las gram negativas. ¿Ok? La idea es que los fotosensibilizadores catiónicos son más eficientes en la inactivación fotodinámica y ha sido probada en especies de Candida albicans. Ya la platicamos en la sesión anterior, que se supone que son los patógenos fúngicos más comunes en varios estudios in vitro e in vivo. Recordando que la Candida albicans se encuentra en la cavidad oral, en el tracto gastrointestinal, en la vagina, puede asumir patogenicidad provocando la candidiasis. La candidiasis es oral, la conocemos como Muget, produciendo inflamación del esófago si se extiende hasta esa zona. También existen infecciones vaginales y genitales por cándida, así como candidiasis en la piel, lo cual crea erupción y picazón.
Si la candidiasis se extiende a la sangre, pues ya es más peligroso. La Candida albicans fue inactivada por terapia fotodinámica usando como fotosensibilizadores la rosa de Bengala, RB, vamos a referirnos posteriormente a la rosa de Bengala como RB, que es la F de la tabla 1, y otros fotosensibilizadores. En otro estudio, las suspensiones de Candida albicans se irradiaron con láser de helio-neón o galio-aluminio arsen-niuro usando 5 fotosensibilizadores diferentes, incluyendo el azul de metileno, MB, tionina y violeta cristal y azul de toluidina, TBO. Todos los fotosensibilizadores analizados dieron como resultado una reducción significativa de las unidades formadoras de colonia de la Candida albicans después de la terapia fotodinámica. La terapia fotodinámica mediada por Photogem, este es un fotosensibilizador de porfirina contra 4 especies diferentes de Candida, la tropicalis, la albicans y la dublinensis, se eliminaron por completo, excepto otra cepa de Candida llamada Krusei. Bien, déjenme ver si hay preguntas. No. Ok. El Trichophyton rubrum es un género de hongo patógeno común dermatofito que puede parasitar la piel, pelo, uñas y también en animales. Se sugirió que la terapia fotodinámica se puede usar como una posible modalidad de tratamiento para eliminar a este hongo rubrum con el uso de luz blanca de banda ancha y varios fotosensibilizadores. La terapia fotodinámica inactivó al Trichophyton rubrum tanto en cultivo, en suspensión, como en sus microconidias aisladas. Estas microconidias aisladas son como ramas del hongo y por ahí se reproduce. La luz roja mostró que la mayor penetración se sugirió que eran más efectivas, especialmente para las infecciones de las uñas por la terapia fotodinámica. Es decir, que funcionó mejor con la luz roja y con este fotosensibilizador. La estructura viral. Bien, vamos a dejar de hablar acerca de los hongos. Hay más respecto al de los hongos, pero con estos ejemplos vamos a darlo por concluido. Vamos a hablar ahora acerca de los virus. Para tener una comprensión mayor, vamos a dar un repaso a la estructura viral. Un virus puede definirse sencillamente como un parásito obligatorio intracelular, es decir, que solo se puede desarrollar en medios vivos. Por esto se le llama obligatorio, ¿sí? Porque si no está en un medio vivo, en un ser vivo, no se puede desarrollar. Por eso se le llama parásito obligatorio intracelular. Cada partícula vírica o virión consta de un único ácido nucleico, ARN o ADN, que codifica el genoma viral y que está rodeado de una cubierta proteica, de proteína. Los virus solo son capaces de replicarse en el interior de células vivas, ya sean bacterias, de animales o plantas. Pueden clasificarse en distintos órdenes y familias en función del tipo de ácido nucleico presente. Si este es de cadena simple o doble y según la presencia o ausencia de envoltura. Esto de envoltura es que el virus puede entrar a una célula
y después utiliza la membrana de la célula invadida como envoltura. Por eso se le llama, según la presencia, ausencia de envoltura. La estructura. Un virus típico consta de una proteína de cubierta protectora llamada cápsida. Es decir, el virus ya trae su cubierta que se llama cápsida. La forma de esta cápsida varía desde formas de hélices simples o icosaédricas hasta estructuras más complejas con colas. La cápsida proporciona protección para el genoma del virus frente al ambiente, aunque también participa en el reconocimiento de los receptores de las células a invadir, permitiendo que los virus lleguen hasta estas células susceptibles del hospedador, es decir, al que recibe la célula que recibe a este virus. Algunos virus tienen una envoltura de fosfolípidos derivada de la membrana de las células del hospedador infectadas, la cual envuelve a la cápsida. Es decir, el virus con su cápsida queda envuelta en la membrana de la célula invadida. En esta envoltura lipídica suelen aparecer insertadas proteínas codificadas por el virus, las espículas. Estas son llamadas espículas. Es decir, el virus penetra en la célula, utiliza como envoltura la misma membrana de la célula invadida y construye en la membrana de la célula invadida algunas espículas, que estas son como las llaves de entrada a otras células, que son típicamente glicoproteínas que participan en el reconocimiento de los receptores y en el tropismo viral. Vean, aquí tenemos la imagen del virus. Esta es la cápsida, la envoltura con la que viene el virus, su ácido nucleico, su genoma. Y esta otra es la cubierta de fosfolípidos de la membrana invadida, ¿verdad? Entonces, el virus usa como envoltura la membrana de la célula invadida y aparte construye estas espículas en la membrana de envoltura. Bien, un ejemplo clásico de estas son la neuraminidasa y la hemaglutinina, es decir, estas espículas, ¿verdad? Que son glicoproteínas expresadas en la superficie del virus de la gripe A. Vamos a ver lo que es el tropismo vírico. Los virus son los patógenos más abundantes y diversos de la Tierra. Tras millones de años de evolución, en paralelo a la evolución de sus hospedadores, se han generado mecanismos muy precisos por medio de los cuales reconocen e infectan las células susceptibles del hospedador. El primer paso en el tropismo vírico viene determinado por la ruta de infección que necesita para acceder al tejido específico. Es decir, el virus llega visitando las células hasta que encuentra una célula con la cual tiene la llave de entrada a su interior, ¿sí? Por ejemplo, el virus de la gripa A se transmite a través de aerosoles infectados cuando estornudamos o tosemos, lo que permite que el virus llegue directamente al tracto respiratorio, donde se localizan las células diana. Estas células diana son las células que el virus reconoce como fácil de entrar en ellas. Entonces, a las células a las que los virus pueden acceder a su interior relativamente fácil, se le llama en forma genérica células diana, ¿de acuerdo?
Vemos aquí una tabla que muestra algunos ejemplos del tropismo viral. Entonces, tenemos el virus Epstein-Barr. Se le denomina EBV, entre otras, causa la enfermedad del beso. Sus células diana son las células B del sistema inmune. El receptor que buscan es este. Este otro virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, sus células diana que busca este virus son las células T y los macrófagos. De modo que pues ya se los conoce re bien, y puede entrar fácilmente en estas células, y los receptores que busca son estos. Perdón, aquí olvidé de la enfermedad del beso. Esta enfermedad del beso es referente a que la persona siente mucha fatiga, mucho sueño, vaya, sin ganas de hacer nada, y puede pasar varios días en este estado. En general se suele curar solo el organismo de este virus, pero produce estas características. Tenemos el virus de la gripa A o B, y las células diana que buscas es el epitelio respiratorio. Las células del tracto respiratorio es donde penetra fácilmente este virus y busca estos receptores en estas células. También tenemos el rinovirus, este es del resfriado común, y las células diana que busca son las del epitelio nasal, y los receptores que busca en estas células es esta, el ICAM1. Bien. Estoy viendo que se acerca la hora de terminación. ¿Me permiten terminar? Quizá nos pasemos unos 10-15 minutos. A ver si me mandan mensaje para saber si continuamos o busco dónde quedarme. Ya falta poco. Entonces, ojalá me permitan terminar esta presentación para no dejarla inconclusa. Mientras tomo mi café. Bien, chicos. Mientras recibo su respuesta, vamos a continuar. Una vez que se ha conseguido acceder al tejido del hospedador del virus, por parte del virus, la infección de las células se lleva a cabo a través de la interacción entre el virus y el receptor específico en la superficie de la célula susceptible. Un ejemplo muy estudiado de esta interacción es la que aparece entre el receptor coestimulador de las células T, el CD4 y el CCR5, como lo vimos en la tabla anterior, en los linfocitos T humanos, con las espículas del virus, proteínas GP120 y GP41, respectivamente, presentes en la superficie del virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, recuerden, estas espículas son como las llaves y las cerraduras donde entran estas llaves son estas proteínas en la membrana de la célula a invadir, ¿verdad? La eficacia de la terapia fotodinámica en virus. Se ha reportado que la terapia fotodinámica también se puede utilizar para inactivar virus envueltos. Los fotosensibilizadores fullerenos prístinos C60 indujeron la fotoinactivación del virus en la estomatitis vesicular VSV. Esta es una enfermedad viral zoonótica. Por zoonótica nos referimos
a que esta enfermedad se puede transmitir entre animales y humanos. Se caracteriza por vesículas, erosiones y úlceras en la boca, patas, ubres, y puede causar disminución en la productividad en todas las especies, y algunos cerdos infectados pueden morir. Con el mismo fotosensibilizador también indujeron la fotoinactivación del virus del bosque Semliki, que redujo su poder infeccioso hasta 7 log. 7 log, recuerden, es prácticamente lo erradica en su totalidad. Se caracteriza por fiebre acompañada de cefalea frontal, mialgias, es decir, dolor muscular, artralgias, dolor articular, y también la fotofobia, que acompaña a la inyección conjuntival, es decir, ojos rojos, ¿verdad? Hirayama y colaboradores demostraron que la terapia fotodinámica inducida con el fotosensibilizador fullereno e iluminada con luz blanca con una irradiación de 120 joules por centímetro cuadrado, dañó en más de 5 log las unidades formadoras de placas de estomatitis vesicular. El concepto de unidades formadoras de placa, UFP, de virus es equivalente al concepto de unidades formadoras de colonias, UFC, que habíamos manejado antes, para bacterias. Lin y colaboradores compararon dos isómeros de la región de carboxfulereno iluminados con o sin luz inactivas y llegaron a la inactivación del dengue 2 y otros virus envueltos. Creo que ya recuerdan ustedes del dengue, ¿verdad? Que hemos tenido conocimiento también. El isómero asimétrico mostró una mayor actividad oscura, aunque a concentraciones mucho más altas que las requeridas para su efecto de terapia fotodinámica. Esto es, estos isómeros son los que son neutralizados por la terapia fotodinámica. Los poliomavirus se caracterizan por ser virus pequeños, no envueltos y de cápsida icosaédrica, cuyo genoma es una única molécula de ADN de doble hebra. Infectan a una gran variedad de vertebrados y más específicamente a aves y mamíferos, incluido el ser humano. Hay 14 especies conocidas de esta familia de virus que infectan a los seres humanos sin causar mucho daño. Son potencialmente oncogénicos, es decir, causan tumores en diferentes partes del cuerpo. Frecuentemente persisten como infecciones latentes en un hospedante sin causar enfermedad, pero pueden producir tumores en un huésped de especie diferente o en un huésped con un sistema inmunitario ineficiente. En general, los poliomavirus se consideran altamente resistentes a la inactivación fotodinámica. El grado de resistencia depende de la estructura del fotosensibilizador. El azul de toluidina, el TBO, otra vez, y naranja de acridina son fotosensibilizadores eficaces para la inactivación fotodinámica de este poliomavirus. Se pueden requerir dosis más altas del fotosensibilizador y luz para inactivar las propiedades oncogénicas de estos virus que las requeridas para inactivar la infectividad. La infección por el virus del papiloma humano, VPH, es muy común en muchas poblaciones y manifiesta varias características clínicas que incluyen verrugas genitales, verruga vulgar, verruga planar, verruga plana, etc. Las aplicaciones clínicas de la terapia fotodinámica han sido bien revisadas por Lee y colaboradores
en términos de eficacia, seguridad y resultado estético, y que por cierto por varios investigadores del Politécnico está siendo muy utilizada. La eficacia de la terapia fotodinámica en vectores. Por vectores nos referimos a los transportes que utilizan los virus para llegar a las personas infectadas. Es decir, cómo llega un virus a diferentes poblaciones. Los insectos actúan como papeles cruciales para diseminar enfermedades tropicales a través de la sangre de individuos mordidos o picados. Debido a la deforestación, los vectores de insecto ahora pueden invadir las ciudades y por lo tanto se los considera responsables del desarrollo de nuevas regiones endémicas de enfermedades. Muchos de los países afectados gastan enormes recursos para controlar los insectos vectores, lo que generalmente implica el uso de insecticidas químicos. Sin embargo, se considera que los insecticidas químicos pueden causar efectos secundarios en los humanos y en la naturaleza y son perjudiciales para el medio ambiente. Se han desarrollado otras estrategias, incluido el control biológico y los fotoinsecticidas, que es a lo que nos interesaría en el tema presente. Es decir, la aplicación de la terapia fotodinámica como insecticida, ¿verdad? Desinfección de productos sanguíneos. Por otro lado, para cerrar esto es un tema muy amplio, aquí solamente está como introducción, de modo que se pueden utilizar sustancias fotosensibilizadoras que sean inocuos al medio ambiente, pero que los vectores, como los insectos, puedan ser inoculados o bien bañados con este fotosensibilizador, y que al ser irradiados con una luz de alguna longitud de onda pueda provocar que estos insectos sean eliminados y ya no sean un vector de actuación virulento, ¿verdad? Vamos a dejarlo hasta aquí porque es muy amplio todo esto. Por otro lado, la desinfección de productos sanguíneos por la terapia fotodinámica. Se siguen reportando las infecciones relacionadas con la transfusión sanguínea y las consecuentes muertes. Actualmente, en muchos lugares, la sangre no se analiza en busca de patógenos conocidos y potencialmente peligrosos. Para garantizar la seguridad de los productos sanguíneos de microbios patógenos, se puede utilizar la terapia fotodinámica, que es un enfoque alternativo con la principal ventaja de ser potencialmente eficiente contra virus, bacterias, hongos y parásitos. Entonces, todas estas ideas de la terapia fotodinámica, ahora imagínenla utilizada para tratar la sangre que se va a transfundir a otro paciente, ¿verdad? Sin embargo, el principal desafío en la desinfección de la sangre es matar o inactivar el microorganismo objetivo sin alterar las células sanguíneas o las proteínas del suero, y además el fotosensibilizador debe ser sin toxicidad. Entonces, hay muchos estudios trabajando también en este campo, de modo que la persona que llegue a donar sangre lo haga y después esta sangre sea tratada con terapia fotodinámica para matar todos los virus, bacterias, hongos que tuviera y pueda ser transfundida a un paciente, ¿verdad? Con total seguridad.
Vean, aquí tenemos una caseta para la terapia fotodinámica. Esto es más que nada para tratamientos de cáncer de piel, u otras enfermedades por microorganismos en la piel. Aquí copié, esta es una caseta comercial. Vean, se ven aquí los diferentes emisores de luz y sus características, ¿verdad? Vean, aquí tenemos que se puede utilizar para irradiar, bueno, aquí está, para diferentes intensidades en miliwatts por centímetro cuadrado, y también, por supuesto, para irradiar en joules por centímetro cuadrado, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo de un instrumento para irradiar, bueno, aquí las fluencias de milivatios por centímetro cuadrado, o bien también en joules por centímetro cuadrado, ¿verdad? Aquí lo tenemos en joules por centímetro cuadrado. Y hay muchos instrumentos más que, por supuesto, ya ustedes conociendo los detalles del procedimiento de la terapia fotodinámica, de los fotosensibilizadores, pueden incursionar en todos los sistemas de cómo podrían ser, ¿verdad? Bien, eso es todo, chicos. Por supuesto, hay mucha bibliografía en al respecto. Y perdón, a ver, aquí Sharon me pregunta, ¿qué tipo de luz le aplican, profesor? Bueno, aquí me perdí. Si es la luz aplicada en la terapia fotodinámica. Vean, aquí en la terapia fotodinámica no se utiliza luz ultravioleta. Suele ser luz visible, en algunos casos luz roja. De modo que cae en el rango de luz visible, ¿verdad? Y se busca que cuadre la longitud de onda con la que un fármaco en estado triplete reaccione para producir estos radicales de oxígeno, como veíamos en las primeras diapositivas. Entonces, según el fotosensibilizador que se pueda elaborar y que pueda reaccionar, por ejemplo, a la luz roja solamente o a la luz blanca a cierta intensidad, así se va a utilizar estas fuentes de luz, ¿de acuerdo? De modo que ahorita en la terapia fotodinámica es luz visible, sí, que se puede enfocar la luz visible a que sea más del espectro rojo o de algún otro según su longitud de onda y al que reaccione el fotosensibilizador en cuestión para producir estas especies reactivas de oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro? A ver, díganme por favor si hay alguna otra pregunta. Y bueno, como comentamos, pues puedes repasar toda la bibliografía. Permítanme cambiar de pantalla. Entonces, vean, es un campo muy extenso. Estamos viendo solamente todo por encimita, todo este campo de terapia fotodinámica, así como también la sesión anterior de las terapias con luz ultravioleta,
y en las cuales ustedes pueden incursionar más que nada desde el lado del equipamiento. Incluso ustedes pueden idear nuevo equipamiento, ¿verdad? Todavía la sesión que sigue vamos a terminar la revisión de este tema con las terapias con luz azul, que también es muy interesante y muy prometedor. Entonces, déjenme ver, parece que no hay más preguntas. Chicos, muchas gracias, les agradezco su atención. Más tarde les envío la presentación de PowerPoint y también subiré el video a YouTube para aquellos que no pudieron asistir o llegaron a la mitad de la sesión, vean todo completo. Y pues cuídense mucho, trabajen en casa y abunden en estos temas. Pueden entrar a internet y encontrar más recursos informativos respecto a lo que hemos estado platicando, que es muy interesante. Bien, chicos, les agradezco su atención y nos vemos el próximo miércoles. Gracias.